Es el título de esta enseñanza, amado hermano, fieles en Cristo. Fieles en Cristo. Creo que es algo que Dios está demandando en estos tiempos. Y Dios lo va a demandar más, ¿sabe, iglesia? ¿Por qué? Porque las situaciones cada vez se van a poner más difíciles. No solo lo que Él mismo dijo, de que tendríamos lo que hace poquito sufrimos, se nos movió la tierra, sino que vendrían persecución, la apostasía se haría de tal manera dentro de la misma iglesia, hermano, que muchos volverían atrás, muchos serían engañados. Y es de donde hoy tenemos que, hermanos, ser conscientes de ser fieles al Maestro, fieles a aquel que nos llamó, aquel que murió en la cruz, fieles a ese Dios todopoderoso, fieles al Dios que entregó su vida, a su Hijo unigénito en la cruz del Calvario. Amados hermanos, Dios está demandando hoy fidelidad de su pueblo. Dios está mandando fidelidad de nosotros, hermano. Aquí, quizá a pesar de o quizá de los tiempos, usted pueda medirse cuánto ha sido fiel en el Señor en este tiempo que usted ha sido cristiano. Que usted se mirara, usted se mismo se colocara hoy, se hiciera un autoexamen, usted mismo se evaluara, yo mismo aquí. Y si nos pudiéramos evaluar, hermano, cada uno aquí, y usted se pudiera colocar del 1 al 10, ¿cuánto sería tu calificación en esa fidelidad al Señor? Cada uno, sin mirar a la izquierda, a la derecha, usted que me está escuchando en este momento, usted allí en su casa, usted ahí en el auto, si usted pudiera calificarse, ¿cuánto ha sido usted fiel con el Señor? ¿Cuánto usted le ha sido fiel a Dios? Piense por un momento, ¿cuál sería tu calificación allí? ¿Cuál sería ese número? Siendo honestos, siendo sinceros, creo que nadie aquí calificaríamos un 10. Creo que ni tampoco un 9, hermanos. No sé, un 8. Pero entonces necesitamos crecer en fidelidad, créanlo. Necesitamos hoy ser más fieles que nunca antes. Más fieles que ayer. No es posible que podamos ser más infieles que cuando lo conocimos. Y vamos a ver esas características, amén. Pero tenemos que reflexionar en esto. Fieles en Cristo es la única manera que podamos nosotros ser fieles y fieles en el Señor. Efesios capítulo 1, versículo 1, hay un saludo, una salutación del apóstol Pablo a la iglesia de Efesios, o Efesios, pero también que fue dirigida a la Odisea, que también le hicieron llegar a esta carta a la Odisea, que es la iglesia de la cual Dios habla en Apocalipsis. Y el versículo 1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Reconocemos al apóstol Pablo que Dios lo llamó, amén. Él fue el que lo llamó. Pero hay una salutación bien eficaz y bien especial, donde él dice a los santos, amén. La palabra que a los santos, pero también añade que y a los que fieles. A pesar de que usted se haya colocado una calificación, usted es un fiel en Cristo.
Porque usted dice diciendo, uy, pastor, yo me coloqué un 1. No, yo no creo que alcance un 2, pastor. Bueno, si usted se colocó un 1, usted se colocó un 2, usted se colocó un 3, 4, 5, bueno, pasó la mitad raspando. Usted es un fiel en Cristo. Yo soy fiel en Cristo. Soy un santo. Usted es santo. Amén. Usted es una santa. No proclamado por hombres, sino una posición verdaderamente en Cristo Jesús. No una posición que hayamos escogido nosotros, hermano. Nosotros nunca escogimos ser santos. Nunca. Nunca usted escogió ser un santo. Quizá escogimos ser santurrones. Quizá escogimos ser ¿qué? Otros caminos. En vez de santos, religiosos, las obras, ¿cierto? Ser buenos, nos consideramos los más buenos, y si nos calificamos como los mejores y los más buenos que otras personas, porque miramos a este malo. Por eso dice usted que no mirara a su hermano al principio, usted se calificara a usted mismo. Porque si usted va a calificar a su hermano, y si usted va a calificar a su hermano, y yo voy a calificar a mi hermano, ay, hermano, dice que con la misma vara que medís, con esa misma vara, ¿yo qué? Seré calificado, hermano. A los fieles y santos y fieles en Cristo Jesús. Colosenses también, el apóstol Pablo, que también lo escribe esta carta, o esta, vea usted por favor, vamos a ver. Dice de la misma manera, Colosenses capítulo 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Pero el versículo 2 dice, ¿a los qué? A los santos y fieles hermanos, ¿en quién? Hermanos, ¿en quién? En Cristo, que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. Aquí adhiere la palabra hermanos, fieles en Cristo. Amén. Usted y yo, que somos hermanos por causa del Señor. Amén. Porque Él es el hermano mayor. Amén. Nosotros sus hermanos. Pero usted, consiervo de su hermana que está allí, consierva de su hermana que está allí, por Cristo. Por Cristo y solo por Cristo nos llamamos hermanos y creyentes. Ahora, en la Nueva Traducción Viviente de Efesios 1:1, en la última parte dice, fieles seguidores de Cristo Jesús. Esta epístola, hermano, va a los destinatarios de Éfeso para ser copiada y distribuida entre las iglesias del Asia Menor y proconsular, ya que Éfeso era la principal ciudad de dicha provincia y como centro de tales comunidades. Esto no solamente nomás fue entregado a la iglesia de Éfeso. Hoy por hoy esto toma fuerza, y esa misma salutación, hermano, hoy se hace una realidad y un hecho en nuestra vida, en los cristianos de estos tiempos, después de 2000 años, hermano, donde fue aproximadamente en el año 60, 61, donde fue entregada esta epístola, esta carta a los creyentes, a los hermanos, a los que se identificaban con Cristo, a los que se identificaron con el Salvador, con el que obedeció en la cruz. La palabra santos, que quiere decir separados del mundo, del sistema mundano, para ser un patrimonio o una patrimonio especial de Dios o una posesión especial de Dios. Primera
de Pedro, la epístola 2, 9 al 10. Usted como pueblo de Dios no puede olvidarse de la posición, sí, santo. Pero dice la palabra, el apóstol Pedro a la iglesia: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y termine leyendo el versículo 10: vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora soy pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Hermano, usted y yo, man, ¿somos qué? Como dice la Biblia, linaje escogido. ¿Linaje de cuál linaje? Linaje de Abraham, de Isaac, de Abraham, Jacob. ¿Cuál linaje, hermano? De Cristo, de la línea de Cristo. Aunque usted venga de un linaje, de una familia aquí terrenal, venga de usted de un apellido, lo máximo que podemos conocer son los tatarabuelos, de ahí para allá no sabemos más de a dónde viene nuestro linaje aquí en la tierra. Desconocemos ese árbol que algunos hacen, que algunos investigan y van más allá. Pero lo que usted y yo tenemos que tener, hermanos, seguros, y seguros, hermanos, es que usted y yo somos del linaje de Cristo. Y si usted y yo somos del linaje del Señor, hermano, y si Él es santo, usted y yo somos santos. Y si usted ha sido adquirido por Dios con la sangre preciosa de su Hijo, con un propósito, hermano, como leíamos recuerden Hechos 11:21, dice: para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. La verdad es que nosotros, hermanos, si nosotros nos conocemos, como yo le he dicho a veces a los jóvenes, o hemos hecho amistad en toda la vida cristiana, es por Cristo. Si no hubiera sido por Cristo, yo no los conocía a ustedes no me hubieran conocido a mí. No seríamos hermanos hoy, ¿cierto? Escúcheme, usted puede tener hijos, puede tener su esposa, su esposo. Por más que sea tu esposa, tu esposo, si esa persona no es del linaje de Cristo, si esa persona no ha sido linaje de Cristo, déjeme decirle con tanta tristeza, no es tu hermana. Sea tu esposo, sea tu hijo, sea tu padre, sea tu abuela. ¿Me hago entender? Perdóneme si soy como muy agrio, soy como muy sombrío en eso. Como que, uy, pastor, usted me dio duro. Dios quiere decir que mi hija no es mi hermana. Es lo que dice la escritura, hermano. Yo no se lo estoy diciendo, eso no lo estoy diciendo yo, hermano. Pero la hermana que está ahí en tu lado, la persona que está a tu lado, que no es nada terrenal para usted, ¿es qué? Tu hermana, mi hermana, mi hermano. El creyente que está en la China, que está en otro continente y cree y es el linaje de Cristo, nacido de nuevo, por más que sea de otro idioma, de otra lengua, de otra nación, es mi hermano. Algunos yo sé que se sintieron y se están sintiendo en este momento, tal vez cuando me están escuchando, uy, pastor, ¿cómo es? Por eso necesitamos orar, hermanos, y ser ejemplos y seguir orando por nuestra casa, los que amamos. No queremos que nadie, si el Señor no quería que nadie se perdiera, ¿para qué vino el Señor? ¿Para que todo el mundo se perdiera? Menos nosotros, porque Él nos salvó con su gracia
Y si Él nos salvó por su infinita gracia, necesitamos, hermanos, clamar por la salvación de nuestros padres, de nuestra familia, de nuestra casa, de nuestros vecinos, del mundo. La humanidad necesita nuestra oración. Hace como 15 días estaba preparando otro tema y quería traérselos hoy allí, pero encontraba un comentario de un libro, de una parte, y después se los voy a traer próximo jueves. Y yo cuando leía esto, yo decía, uy, Señor, gracias, porque yo sé que esto no fue el comenzar a orar. Yo no sé si eran 5 o 6 meses los jueves aquí, porque los domingos no se hace, usted sabe, viene. Pero cuando yo leía esto, esta iglesia, la primera iglesia, había pasado los años y habían dejado de orar por los perdidos, hermano. Dice los comentarios, habían dejado de orar por los perdidos. Y cuando yo leía este comentario, yo leía esto, hermano, yo decía, uy, Señor, no podemos dejar de orar por los perdidos, por las almas, por los que están en tribulación, por los que están allá. Esto de aún dolernos un poquito, de traernos sensibilidad por el perdido, por el que está allá, la mujer, el hombre. Nosotros que hemos alcanzado misericordia, amén. Hermanos santos, cuando dice el Señor, el apóstol Pablo ahí, santos, en este sentido es el adjetivo con que se designa a todos los creyentes cristianos, usted y yo. Yo no necesito colocarle la vela a usted como antes lo usábamos en nuestra religiosidad o nuestra costumbre religiosa, ¿cierto? De colocarle la veladora o la vela a un muñequito, hermano, que no nos contestaba y no nos escuchaba, que no se movía para nada. Pero la posición que te ha dado Cristo en Él es una posición que debemos no faltarla, hermano, faltarle. Y debemos ser serios en esto, hermano. Santos en Dios. Esta posición que hemos sido en Dios y que estamos en Cristo. Y solo en Cristo, usted y yo. No necesitas estar en un lugar para denotar o con una vestidura como los hombres cuando estaba Cristo aquí denotaban su santidad con sus vestiduras y que no se les podía tocar. Alguien enfermo no le podía tocar, así. Un leproso no le podía tocar. No podían tocar un muerto. ¿Recuerdan el samaritano? ¿Cierto? El que quedó allí y pasó el sacerdote pero pasó un buen samaritano y no le preocupó, lo levantó, le curó heridas, lo llevó a un lugar, quizá un hotel, un lugar de descanso. Allí aún pagó por los días que iba a estar. Y Dios demostró, hermano, con eso, hermano, la posición verdaderamente de que en Dios, esa santidad en Dios, en Cristo Jesús, es solo en Él. Ahora, al principio le dije a usted, si usted se pudiera calificar cuánto ha sido fiel. Ahora yo le pregunto a usted y yo me pregunto, ¿caminas en pro de más y más estar apartado de este mundo, separado? Y más y más y más. Porque hay un proceso continuo. Y debo de tomármelo en serio ese proceso. Que es el Espíritu Santo de Dios en nosotros, sí. Pero es Él. Pero también está mi parte, amén, humana, donde quiero ser santo como Él, donde quiero apartarme de este mundo, donde, hermano, renuncio al sistema, donde estoy cada vez más rechazando, amén, donde cada vez estoy más,
hermano, alejándome, no de la humanidad que necesita Cristo. Como yo le dije a usted, debemos orar. Entonces usted dice, ay pastor, ahora sé, entonces como ya mi hija no es mi hermana en Cristo, entonces ahora la voy a echar de la casa porque no es mi hermana en Cristo. Mi esposo como no es mi hermano en Cristo, entonces ahora se va porque vivo con el diablo, pastor. Y que era lo que muchas veces vemos al diablo en la casa. Pero ahí está un santo linaje escogido, una santa, en medio de este mundo, hermano, donde hay tanta, ¿qué, hermano? Inmundicia. Usted y yo, hermanos, estamos allí. No necesitas un vestido, no necesitas una corona, no necesitas tener una vela ahí al lado para decir que eres una santa. Donde usted vaya, donde usted esté, donde yo esté, con quien yo esté, hermano, es la posición. Pero si te invitan a un lugar donde tú sabes, entonces ahí tienes que tomar decisiones serias. Porque si tienes una posición, debe ser serio usted y yo en esa posición, como santos de Dios. Y la Biblia lo dice, como el qué, el perro que vuelve a su vómito, y como el chancho que vuelve a ¿dónde? La palabra fiel o la palabra fieles del griego pistos, hermano, allá añade un detalle que denota firme adhesión a Cristo, fieles en Cristo. Como al principio de la vida espiritual que todos recibimos de Él. Juan capítulo 1 versículo 16. En la Reina Valera dice, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. De la sobreabundancia de Dios. De la plenitud de quién, hermano, de solo de Él. Y por la gracia, más gracia, ese regalo. En Juan capítulo 15 versículo 1 también nos denota esto mismo, donde dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. O sea, o es usted, hermano, usted y yo tomamos, usted y yo, como dice, yo soy la vid y mi Padre es el labrador. ¿Ustedes qué? Dice más adelante, ¿son los qué? Los pámpanos. Yo soy la vid, ustedes toman de mí, de mi santidad, tomamos de Él. ¿De dónde yo recibo la santidad, pastor? ¿De otro pastor? ¿De la imposición de la mano de otra persona que pueda venir y el pastor venga y me santifica, por favor? Pastor, venga, ore por mí, quiero ser santificado. ¿En dónde buscamos la santidad? ¿A quién voy a esa santidad? Pues esa es la fuente, hermanos. Es a través de su misma palabra que soy confrontado. Mi santidad, mi seriedad, mi posición cada día, todos los días. Mi lenguaje, mis acciones, mis pensamientos, aún mis intenciones, aún lo más secreto, puedo ponerlo delante de Él allí. Que escudriñe, hermano, porque engañoso es el corazón. Engañoso es el corazón. Primera de Corintios 15:10, la Reina Valera dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, dice el apóstol Pablo. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero resalto la última parte, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. La santidad de Dios con usted, hermanos. Porque Él es santo. Porque Él nos santifica. Porque en Él nos santificamos. Porque como dice por su palabra, por la palabra que habéis oído,
estáis limpios. Porque cuando pongo mi corazón, pongo mi mente en Él y le digo renuévame, ahí está santificándome, hermanos. Ahí está purificando. Porque cuando, hermanos, soy sincero, le digo, Señor, necesito más y más. Estoy pidiendo su santidad sobre mi vida. Pero Dios está llamando a no solamente nomás, hermano, a todo creyente, sino está llamando también a todo aquel que en Cristo se ha producido esta fidelidad y es solo por Cristo. Los fieles en Cristo son las personas que creen en Jesús. Amén. ¿Usted cree en Cristo? ¿Usted antes creía en Jesús? A su manera, ¿cierto? Pero no solamente nomás creen en Cristo. Son aquellas personas que siguen sus enseñanzas y obedecen su palabra en su vida diaria, amados hermanos, su vida cotidiana. Esta palabra o esta expresión define a los creyentes por su lealtad, confianza y compromiso con Dios. Ahora, si pudiéramos tener unos significados y unas características, hablaríamos de la primera, sería la identidad. Son llamados santos y confiables por causa de la gracia y la redención de Cristo. Eso está, hermano, claro. ¿Usted está claro en eso? La identidad en Él, que usted es llamado santo y también son confiables por causa de la gracia y la redención de Cristo. Segundo, obediencia. Donde demuestran su amor al cumplir los mandamientos del Señor Jesucristo. ¿Demuestra usted obediencia? ¿Demuestra usted su amor al cumplir los mandamientos de Él? Y cuando yo no estoy solamente nomás refiriendo, usted dice, pastor, los 10 mandamientos, los 10, todos, hermano. Pero antes el hombre, ¿qué pretendía? Que por cumplir los mandamientos iba a alcanzar, ¿qué? La salvación. Pero nosotros, ¿qué, hermano? Nosotros no pudimos. Nadie. Solo uno cumplió al pie de la letra. Por eso, hermano, es que es por gracia, fieles en Cristo, y esa posición que hoy tenemos. Tercero, perseverancia. Fieles en Cristo. Tercero, mantienen firme su fe y esperanza aún en momentos de prueba. Pero hay veces, como le pasa a muchos cristianos, en los momentos de prueba son fieles. Usted mismo mírese, ¿no? Porque hay veces pensamos muy rápido en el otro hermano y una vez juzgamos y condenamos. Pero muchas veces en los momentos de prueba, ¿cómo nos hemos conducido, hermano? Ahí en los momentos de prueba, ahí en los momentos aún, en el momento de la tentación, en el momento de la dificultad, en el momento de la mala noticia. Yo decía hace 8 días, ¿qué hubiera pasado si se hubiera caído nuestra casa, man? ¿Qué hubiera pasado si se hubiera muerto un familiar suyo? Hubieras perdido todo. ¿Qué hubiera sido de nosotros nuestra actitud con Dios, hermano, en ese momento? ¿Cómo nos hubiéramos conducido? ¿Mantendríamos la misma actitud, fieles con Él? ¿Mantendríamos la misma situación? Como dijo Job, nada es mío,
Jehová dio. ¿Jehová qué? ¿La tenía clara? Él en la presencia. Pero hay veces a nosotros, hermanos, nos puede llegar a pasar. No somos exentos. Gloria a Dios, hermano. Ustedes escucharon el testimonio de este hombre, este pastor, cuando clamaba en este edificio. Y él decía: Señor Jesucristo, sálvanos. Él no estaba hablando, y hay veces es cuando confundimos la escritura, hermano, cuando hay veces dice, pero mire que aquí la salvación, pastor, habla, no habla de la salvación eterna. Él estaba hablando de sálvanos en ese momento. ¿Era de qué? De perder la vida, hermanos, porque estaba involucrado su hijo, su esposa, su suegra también, con un plan y un propósito. Pero si quizá muchos de los que perdieron la vida, hermano, en Colombia, gente que amaba al Señor, santos, fieles a Dios, y se fueron, hermano, con Cristo, perdieron la vida aquí en la tierra, pero están en la presencia de Dios. Quizá clamaron, pero Dios ya les tenía ese día de esa manera. Solo Dios sabe, hermano. Pero este hombre decía: sálvanos, Señor Jesucristo, su familia. Y Dios les dio el camino. Se abrió la roca, se abrió el túnel, el lugar por donde ellos salieron. Pero otras personas, creo que hoy fue la última persona que lograron sacar de allí ese mismo edificio. 5 losas sobre ese cuerpo, hermano. Duro, muy duro, hermano. Y otra característica, la cuarta, es una acción diaria, fieles en Cristo. Usted, donde se vive de una forma sincera, honrada, en lo poco y en lo mucho. Donde Dios te ponga, usted es un hombre fiel, una mujer fiel. Te ponen a manejar dinero y te comportas como ¿qué, hermano? Un hombre y una mujer fiel. Te confían algo aquí en la tierra y usted, su comportamiento es delante de Dios, porque usted tiene una identidad en Cristo, porque hay un linaje que está allí en usted, en su vida, porque hay algo que te separa de los demás, y es solo Cristo y es su nombre, hermanos. De lo que te confían en esta tierra, tú lo haces con fidelidad, tú obras con fidelidad, porque tú eres fiel primero a Dios. Y si tú eres fiel a Dios, hermano, no importará el lugar, la posición donde yo pueda estar. Pablo pasa a dirigir su carta a los que viven en Éfeso y son fieles a Jesucristo. Hermano, déjeme decirle, un cristiano es una persona que vive siempre una doble vida. Cuando yo leía esta parte, este comentario, porque no es mío, lo leí, lo tomé, yo decía, uy, ¿cómo así? Una doble vida. Un cristiano vive una doble vida, escuche. ¿Sabía usted? ¿Sabía usted que usted vive una doble vida? Ahora déjeme terminarle, porque cuando yo comenzaba a leer estos renglones, yo, ¿cómo así? Esto está como raro. Me suena como a hipocresía, me suena como que a inmoral. Aquí en la iglesia es uno y así hay cristianos que se dicen ser cristianos. Pero déjeme decirle, un cristiano es una persona que vive siempre una doble vida. Los amigos de Pablo eran personas que vivían en Éfeso, pero también ¿en dónde? ¿En qué posición? Usted vive en Cali, en Colombia, pero usted es un ¿qué? ¿Vive en qué? En Cristo, hermano. Díganle al que está enseguida, usted vive en Cali, Colombia, usted no ha dejado de ser caleño, colombiano. Usted no ha dejado de tener su apellido. Usted no ha dejado de tener su mismo tipo de sangre. Su nombre, su cédula, bueno, ya se lo pueden cambiar hoy. XX o YY.
¿O solo números? Pero no se te puede olvidar quién eres en Cristo. Un cristiano tiene una dirección humana y otra divina. ¿Cómo te conduces aquí en la tierra? ¿Tienes familia? ¿Tienes esposa? ¿Tienes hijos? ¿Tienes un empleo? ¿Tienes una profesión? ¿Cómo te conduces? Hay muchos que mezclan la situación, hermano, y van de lo cristiano religioso a meterlo allá en la profesión. Y confunden. Espero me haga entender. Religiosiliza, mejor dicho, todo, hermano. Y eso no es lo que Dios espera. Que el lugar donde tú estés, en casa, sea una ama de casa, sea padre, sea un gerente, usted ve que me escucha en este momento, sea la posición donde estés, eres la posición que Dios te ha determinado como identidad, como una persona salva, como una persona restaurada, como una persona justificada, pero que tienes tus qué, hermano, mientras esté aquí en la tierra, tienes que tu labor es que cumplir, tu profesión, tus resultados, tus tareas diarias. Marta es el gran ejemplo. Marta, ¿cómo le dice el Señor? ¿Estaba qué? ¿Y Marta era cristiana o no era cristiana? ¿Marta era hermana de Cristo o no era hermana de Cristo? ¿Pero cómo estaba? No había entendido la posición cuando, hombre, el privilegio de que el mismo Señor llegara a la casa de ellos. En cambio, María hacía también oficio, o María también, o será que María era, no lavaba ropa, no hacía nada en la casa, no tenía nada, no tenía que atender a Lázaro, su hermano. No habla de los padres, quizá ya eran personas mayorcitas, ¿no? O de la misma edad del Señor. Quizá María entonces solo era religiosa María. Cuando se iba el Señor, entonces María se quedaba ahí ya, y ya se fue el Señor, entonces me quiero seguir quedando aquí. Tenía que sus tareas, sus ocupaciones, y tenía que llevarlas a cabo. Pero cuando llegaba el Señor a su casa, hermano, el que llegaba necesitaba atención. Usted tiene tareas aquí en la tierra, tienes designios. Hermano, cuando el apóstol Pablo abre su carta a los Efesios, se refiere a ellos como los fieles en Cristo. ¿Y por qué estoy haciendo nuevamente referencia? Quiero que usted, hermano, tenga esto no solo en su mente, sino en su corazón, en su alma, metido en todo su ser. Esa palabra fiel significa ser digno de confianza también, seguro o verdadero. Créalo, nunca ha sido fácil encontrar personas que permitan que el Señor los eleve a este nivel. Es solo Cristo que nos puede llevar a este nivel, hermanos. Las personas del mundo no tienen esto en Dios. Una persona que no ama a Dios, que ha rechazado el evangelio, que ha rechazado a Cristo, no se le puede llamar un fiel en Cristo. Por eso usted debe tener cuidado. Y pues yo le decía, perdóneme que sea como tan sobrio,
Porque hay veces se le dice a una persona en el mundo, cuando sabemos que tiene su vida en el mundo, dirigida por todo lo que pasa en el mundo. Y entonces, hermano, hay una presentación. El hermano. Algunos le responden a uno, no, es que es por fe, pastor, que yo le digo hermano a mi hija o hermano a mi hija. No es tu hermano, no es tu hermana. Porque no es un creyente. Porque no ha sido una persona justificada como usted y yo. Y suena como crudo, pero es la verdad. Oramos por nuestro hermano, Señor, aquí, por un político, ¿no? Oramos por nuestro hermano aquí, Señor, para que verdaderamente es tu hermano en Cristo. Es delante de Dios. Uy, pastor, pero ¿qué nos ha dicho siempre la Iglesia Universal? Que todos somos ¿qué? Eso es lo que siempre sabíamos nosotros. Que todos somos ¿qué? Pero a la luz de la Escritura, hoy usted sabe que no es así. Como te digo, ni tu hija ni tu esposa, si no es creyente, si no es allí nacida de nuevo, lamentablemente tu esposo, tu hija, tu hermano, tu cuñada, tu papá, tu mamá, no es tu hermano en Cristo. David escribió en Salmos capítulo 12, versículo 1. Mire lo que él escribe. Salva, oh Jehová, porque se acabaron los piadosos. Pero mire la segunda parte. Porque han desaparecido los fieles dentro de los hijos de los hombres. El rey Salomón también en el Proverbios capítulo 20, versículo 6, ahí un libro adelante. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Y cuando ese habla de hombre de verdad, habla de hombre fiel. Hombre fiel, pero un hombre fiel, ¿quién lo encontrará, iglesia? Aunque los hombres fieles eran escasos, Dios encontró algunos. Y déjenme decirles los siguientes. El Señor realmente llamó a ciertos santos como fieles. Números capítulo 12, versículo 7. Dentro de los primeros. Dijo el Señor de este hombre. Y eso Dios, usted hoy es en Cristo, pero mire, estos hombres no estaban en Cristo. Pero estos hombres estaban ¿en quién, hermano? En el temor, en la obediencia a las Escrituras, en el temor de Jehová. ¿Y qué se dice de este hombre? 12 versículo 7. ¿Cómo es su nombre? ¿Cómo dice la Biblia suya? No así mi siervo Moisés, que es fiel ¿qué? ¿Te gustaría que el Señor hablara de eso de usted y de mí? Así como fueron abiertos los cielos del Señor y en el cual yo tengo complacencia, decían los cielos. Fiel, fiel y verdadero, como dice Apocalipsis. El fiel y verdadero. Samuel capítulo 22, versículo 14. Santos hombres de Dios que
se condujeron en fidelidad. Primera de Samuel, o primer libro de Samuel, perdón, 22. Quiero ir aquí terminando. ¿A quién ve usted allí? El versículo 14. Entonces Abimelech respondió al rey y dijo: ¿y quién entre todos tus siervos es tan fiel como quién? Yerno, ¿qué? También del rey, que sirve a sus órdenes y es ilustre en tu casa. ¿Ve usted las dos vidas allí? ¿Ve usted cuando yo le decía ahora que el cristiano tiene dos vidas? ¿Quién era David? ¿Qué cargo ocupaba ahí mientras estaba con el rey Saúl? ¿Cómo lo ocupó el rey Saúl? Pero ¿quién era delante de Dios? Un hombre que se ¿qué? Conforme al corazón de ¿qué dice la escritura? Un hombre fiel. Ese es nuestro desafío, hermano, todos los días, en nuestro diario vivir, en obediencia, conforme a nuestro Dios, conforme a Él. Si yo lo estoy mirando y conforme a Él, tu vida va a denotarse, tu vida se va a demostrar. La gente va a decir: tú eres un hombre, como lo dice este hombre. ¿Quién lo dijo? ¿El Señor? ¿De Moisés lo dijo quién? ¿Un hombre o Jehová? ¿De Moisés quién lo dijo? Lo acabamos de leer. Ah, iglesia, el mismo Dios. Pero acá de David, ¿quién lo dice? ¿Un hombre? Que reconocía que ¿quién? Un hombre fiel en todos sus asuntos. Porque lo era ¿con quién? Con Dios. En todos los asuntos. Nehemías capítulo 9, versículos 7 al 8. Y aquí quiero terminar. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos son fieles aquí? Si usted no lo encontraba, ahí en la pantalla dice: tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham y lo sacaste de Ur de los Caldeos y le pusiste el nombre Abraham. Tú, Jehová, mire, aquí está hablando Nehemías una oración. Está levantando y reconociendo: tú, Jehová, tú escogiste a Abraham o Abraham y le pusiste el nombre Abraham. Le cambió el nombre, recuerda usted. Y el versículo 8 dice: ¿y qué? Y hallaste fiel, ¿qué? Un hombre que está haciendo una oración al Dios de los cielos. Y hallaste fiel su corazón delante de ti, e hiciste pacto con él para darle la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebuseo y el jerjeseo, para darla a su descendencia, y cumpliste tu palabra porque eres justo. Pero ¿por qué el Señor halló fiel a Abraham? ¿Por qué el Señor le obedeció? ¿Por qué le obedeció? Ay, ya recordamos, ¿no? ¿Ve usted? Bendito Padre Celestial, Señor. Gracias por tu palabra, Señor.